Bueno, continuamos entonces con esta clase, este estudio que tiene como título El caso del misterio de las dos casas, la historia de una familia que necesita ser rescatada. Esta sería la parte, digámoslo, 5B o 6. Entonces, en la parte anterior habíamos hablado de la importancia de la obediencia que el pueblo hebreo tenía que tener a su Elohim, a su Dios. La importancia que ellos debían tener el escuchar la voz del Eterno y seguir sus pautas, porque eso iba a traer consecuencias, consecuencias obviamente positivas si obedecían o consecuencias negativas, bastante nefastas, si desobedecían. De ahí era que dependía dónde esta familia, que ya era una nación para ese momento, iba a acabar. Entonces, empezando o siguiendo el estudio de esta clase, esta familia, podemos decir que entró en Misraim, o sea, en Egipto, gestándose ahí mismo para que eventualmente nacer como una nación, saliendo obviamente de Misraim, de Egipto. Estos llegarían a ocupar su propia tierra, la tierra que el Eterno le había prometido a sus antepasados, o sea, en este caso a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ya en esos momentos, cuando ellos están saliendo de la tierra de Egipto, estas tierras ya habían sido habitadas por otros pueblos. O sea que, de cierta forma, la gente al ver de que la familia de Jacob no estaba ahí habitando, pues se aprovecharon y empezaron a habitar ahí. Por mucho tiempo, por muchas generaciones. Entonces ahí ya iban a entrar entonces unos conflictos territoriales que eventualmente usted y yo vamos a estudiar y que en este estudio lo vamos a pasar de una forma bastante rápida para no detenernos a ir al punto. Pero volviendo de nuevo a la historia de esta familia que se había ya convertido en una nación, desearon tener un rey como las demás naciones. Y tenemos que recordar que el Eterno, cuando los saca del pueblo de Misraim o de Egipto y los introduce a la tierra prometida, él empezó a gobernar, o sea, el Eterno empezó a gobernar sobre ellos por medio de jueces, de capitanes. Ellos no quisieron ser gobernados así, sino que quisieron que ellos fueran como las demás naciones con reyes. Recuerde que el Eterno quería eso desde el principio, que él fuera el que lo gobernara por medio de capitanes o jueces. Pero más aún así, proféticamente, conociendo el futuro, el Eterno les dice, si es que escogen a un rey, tiene que ser un rey de entre su pueblo y tiene que tener estos requisitos. Y eso ténganlo en mente porque usted lo va a tener que recordar cuando toquemos estos puntos importantes, porque el Eterno les hace recordar a ellos que de rey era que también se iba a juzgar al pueblo. Entonces, el Eterno les permite, como nosotros sabemos, tener un rey. Y el Eterno les da a uno que ellos desean. O sea, un rey conforme a su corazón. Hay que entender algo, porque usted va a leer en las escrituras que es el Eterno el que lo escoge. Sí, el Eterno lo escoge, pero conforme al corazón del pueblo, conforme al deseo del pueblo, no conforme al deseo de Yahweh. Y es así de que su primer rey legal, porque si usted lee las escrituras, de hecho, si usted lee en el libro de los jueces, vemos que un israelita, un hebreo, se levanta como rey legalmente entre sus hermanos. Este hombre se llamó Abimelech. Obviamente eso no fue ordenado ni apoyado por el Eterno. Por eso es que estoy aclarando ahora mismo que su primer rey legal, o sea, que el Eterno les permite tener, fue un hombre que se llamaría Shaul.
que de hecho las escrituras dicen que fue hijo de Kish, de la tribu de Benjamín. Y esto lo vamos a leer, y yo quiero que me acompañen en el libro de Primera de Shmuel, capítulo 9. Ya usted tiene que entender que para ese momento el pueblo hebreo ya se encontraba en la tierra prometida y habían pasado muchos años después de que ellos entrarían a esas tierras. Y que dice, desde el verso 1, dice, había un hombre de Benjamín llamado Kish, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afiah, un benjamita, un hombre pudiente. Y recordemos que Benjamín era uno de los 12 hijos de Jacob, de Israel. De hecho, era el último de los hijos de Jacob, que tuvo con Rachel, si se acuerdan, la mujer que él más amaba, cuyo hermano de mamá y papá obviamente fue Joseph. Dice en el verso 2, este tenía un hijo llamado Shaul, un joven excelente. Nadie entre los israelitas era más gallardo, o sea, más parecido, más sobresaliente que él. Era más alto por cabeza que cualquiera del pueblo. Y esto es algo que sobresalta las escrituras porque fue lo que realmente el profeta Shmuel o Samuel le llamaría la atención. Por ende, usted se va a dar cuenta de que cuando él se ve enfrentado a cuando el Eterno lo llama a escoger a otra persona, él llega a confundirse. Porque obviamente el Eterno le permite o escoge a un hombre que él ve como que, wow, este sí que trae las características físicas de ser un rey. Alto, corpulento, a lo mejor blanquito. Estoy solamente parafraseando. Rubio, verde, hermoso. Todo el mundo le impacta la forma de hablar, la forma de expresar. Este es el perfecto. Siguiendo la lectura, ahí mismo en este libro podemos ir al verso 15. Y usted va a leer conmigo, mire, lo siguiente. Ahora bien, el día antes de venir Shaul, o sea, el hijo de Kish, benjamita, Yahweh le había revelado lo siguiente a Shmuel o a Samuel. Mañana a esta hora te enviaré un hombre del territorio de Benjamín y tú lo ungirás. Mire, esta palabra ungir es una palabra raíz que está ligada a la palabra hebrea Mashiach, o sea, Mesías. De hecho, Mesías significa el ungido. Y este es un tema que también vamos a tocar porque se ha tenido la idea errónea que solamente hay un Mesías, cuando eso no es así. En la historia del pueblo hebreo han existido muchos Mesías, muchos. De hecho, diferentes tipos de Mesías. No solamente Mesías como Melech o rey, sino Mesías como Cohen, o sea, Cohen Hagadol o Cohen, o en este caso sumo sacerdote o sacerdote. Y no solamente entre el pueblo hebreo, también Mashiach o Mesías o escogidos o ungidos aún entre los pueblos paganos. Pero bueno, eso es un tema que vamos a expandir eventualmente. ¿Y qué más dice? Lo ungirás como el gobernante de mi pueblo Israel. Como ya dije anteriormente, el Eterno lo escoge, sí, precisamente como estamos leyendo, pero lo escoge teniendo en cuenta el deseo que tenía el pueblo hebreo de cómo es que ellos querían a este rey. Y dice, él librará a mi pueblo de las manos de los filisteos, porque he tomado nota de mi pueblo, su clamor ha llegado a mí. Tan pronto Samuel vio a Saúl, Yahweh le declaró, este es el hombre que dije que gobernaría a mi pueblo.
¿Qué más dice? Dice, vamos a ver, vamos a ir a ahora Primera de Samuel, Primera de Samuel, pero ahora vamos al capítulo 10. Entonces el Eterno le había dicho que este joven, muy parecido, muy bonito, muy simpático, físicamente, era el que iba a ser el primer gobernante legal. Y que dice en 1 Samuel capítulo 10, desde el verso 1, Samuel tomó un frasco de aceite, y obviamente este aceite es un aceite especial, no es el aceite que se compra en los supermercados, sino un aceite preparado especialmente. Y dice, derramó un poco sobre la cabeza de Shaul y lo besó y le dijo, Yahweh con esto te unge sobre tu pueblo o sobre su propio pueblo. Esta era la forma en que un rey o una persona era nombrada como rey. Se ungía, se le echaba aceite. Esto, o de ahí, es que nace la raíz para el concepto de la palabra Mashiach, o sea, Mesías. Lo que hoy en día se ha traducido en el mundo hispano teniendo el contexto greco o griego, Christos. Vamos a ir ahora, para que vayamos entendiendo cómo se va desenvolviendo la historia del pueblo de esta familia que ya es una nación para este momento. Vamos a ir ahí mismo en el libro de Shmuel o Samuel, 1 Samuel, en el capítulo 12. Vamos a leer desde el verso 13. Mire lo que dice desde el verso 13 en adelante. Dice, bueno, pues Yahweh ha puesto un rey sobre ustedes. Aquí está el rey que ustedes han escogido. Obviamente, cuando dicen escogido, no es que el pueblo realmente lo escogió, sino más bien ese fue el tipo de personas que ellos desearon. Lo escogió el Eterno, pero en el deseo de sus corazones estaba ese tipo de personas que quería que esa persona los gobernara. Dice que ustedes han pedido. O sea, básicamente el Eterno le está diciendo, ustedes tienen lo que han deseado en su corazón. El deseo de su corazón, conforme a su corazón. ¿Qué más dice? Verso 14. Si ustedes, noten aquí algo bien importante, porque esto tiene que ver con lo que leímos en capítulo anterior o en el estudio anterior, más bien, y lo que realmente se va a tener que desenvolver en este estudio. Dice, si ustedes respetan a Yahweh, lo adoran, o sea, le sirven y lo obedecen y no se rebelan, o sea, no se rebeldizan contra el mandato de Yahweh, si tanto ustedes como el rey que reina sobre ustedes siguen a Yahweh su Elohim. ¿Qué pasa aquí? Resulta que no solamente el hecho de que las personas del pueblo obedecieran, pero si el rey era una mala cabeza, aun cuando el pueblo se encontrara bien, iba a llevar al pueblo a la perdición. De hecho, aun cuando el pueblo estuviera andando bien, el Eterno iba a castigar un poco al pueblo por ese rey. Obviamente, el rey lo iba a justiciar más severamente, pero a la verdad, cuando la cabeza está mal, eventualmente el cuerpo también va a estar mal. Y esto es lo que pasaría eventualmente con Israel. En muchas de las ocasiones, como lo vamos a estudiar, eso fue lo que le pasó a Israel.
Entonces el Eterno les vuelve a recordar, está bien, no quisieron que yo siguiera gobernando sobre ustedes por medio de jueces, de capitanes, hicieron rey, está bien, se les voy a dar el rey conforme a su deseo, para que se den cuenta. No estoy negando lo que ustedes quieren. Y esa persona va a gobernar sobre ustedes, pero en el momento que esta persona desobedezca, va a venir consecuencia también para ustedes. Van a verlo más claramente. Que dice en el 15, pero si ustedes no obedecen a Yahweh y se rebelan contra el mandato de Yahweh, la mano de Yahweh los derribará como les hizo a sus padres. Ahora mire esto en el verso 24. Y le aconsejo de que lean todo este libro, no solamente el capítulo pero todo el libro. Pero por asunto del tiempo, vamos a ir al verso 24. Mire lo que dice. Sobre todo, ustedes deben respetar a Yahweh y servirle fielmente con todo su corazón y considerar cuán grandiosamente ha tratado él con ustedes. Si se dan cuenta, el Eterno siempre ha sido un Elohim que siempre los ha tratado con bienestar. ¿Qué más dice? 25. Porque si ustedes persisten en su maldad, tanto ustedes como su rey serán eliminados. ¿Se dan cuenta? Los resultados que vienen tras la desobediencia. Y esto es factor para lo que va a desencadenar lo que estamos estudiando. Y obviamente la promesa, esa que nosotros hacemos énfasis, de esta familia que necesita ser rescatada. Tristemente, Saúl, como ya nosotros lo conocemos en español, Shaul en hebreo, se desviaría de la voluntad del Eterno. Y como resultado, como ya también lo hemos leído, obviamente, no solo fue la destitución de él como rey, pero la destrucción de él y de toda su familia como consecuencia de su rebelión, de su desobediencia. Y lo vamos a leer. Y esto es importante porque si nosotros no tenemos esto en consideración, no vamos a entender bien el plan del Eterno, no vamos a entender bien el por qué es que esta familia necesita ser rescatada. De hecho, no vamos a comprender bien quién es esta familia que necesita ser rescatada. Entonces, así de que vamos a leer el capítulo 13. Y aquí vamos a ver la decadencia de Shaul, la perdición de Saúl, el decline de Saúl. Mire lo que dice. 13:1. En esta versión dice, Saúl tenía 30 años cuando llegó a ser rey y reinó sobre Israel 2 años. En otras versiones, como por ejemplo la Reina Valera del 1960 dice, había ya reinado Saúl 1 año y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel. En la versión de Reina Valera del 2015 dice, Saúl tenía, ponen ahí 30, otros 40 años cuando comenzó a reinar y reinó sobre Israel 42 años. Esa es otra versión. Pero no me quiero detener aquí, sino más bien vamos a seguir al tema. Dice, Saúl escogió a 3,000 israelitas, 2,000 de los cuales estaban con Saúl en Micmas y en la serranía de Betel. 1,000 con Jonatán en Hagivá de Benjamín. El resto de las tropas las envió de vuelta a sus casas. Jonatán derribó al prefecto filistino en Gebá y los filistinos se enteraron de ello. Saúl hizo tocar el cuerno de carnero por todo el país diciendo, escuchen los hebreos. Ahora mire lo que dice más adelante, verso 4.
Cuando todo Israel oyó que Saúl había derribado al prefecto filistino y que Israel había incurrido en la ira de los filistinos, todo el pueblo se congregó con Saúl en Gilgal. Y aquí vamos a prestarle la atención a algo que ya habíamos empezado a hablar desde antes, que tiene que ver con la desobediencia, de hecho, con el orgullo. Y mire lo que dice en el 5. Los filisteos a su vez se juntaron para atacar a Israel. 30,000 carros y 6,000 jinetes y tropas tan numerosas como las arenas de la playa. Subieron y acamparon en Micmas, al este de Bet-Awen. Dice, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en dificultades, pues las tropas se hallaban acosadas. La gente se escondió en cuevas. O sea, en este caso, obviamente los de Israel, los hebreos, tuvieron miedo. La gente se escondió en cuevas, entre espinos, entre rocas, en túneles y en cisternas. Algunos hebreos cruzaron el Jardín, o sea, el Jordán, el territorio de Gad y Gilad. Miren cómo estas personas empezaron a dudar de la soberanía y del poder del Eterno, o sea, a perder su fe, a perder su confianza en el Eterno. Saúl estaba todavía en Gilgal y el resto del pueblo corrió donde el alarmado. Él esperó 7 días, el tiempo que había establecido Samuel. Pero cuando Samuel no se presentó en Gilgal, mire esto, y la gente empezó a dispersarse, o sea, cuando Saúl vio que el profeta, que era de hecho un cohen, o sea, un sacerdote, no venía para ofrecerle a Yahweh y que Yahweh los respaldara a ellos, cuando vio que el Eterno no llegaba con la respuesta, se desesperó Saúl. Y mire lo que pasó. Cuando empezó a ver de que la gente nada que respondía y se iban. Saúl dijo, desesperado, porque me imagino que estaba desesperado en ese momento, queriendo que se hiciera lo que él quería en ese momento. Obviamente, lo que él quería no era malo. Uno puede leer la historia y usted se va a dar cuenta, bueno, ¿y qué de malo había en el deseo de Saúl? No había nada malo. Obviamente que no había nada malo. De hecho, era bueno, no solamente para él, sino para el pueblo y para el Eterno, obviamente. Pero recordemos, no es conforme a lo que uno quiere, aunque se vea muy bueno, aunque sea lo que realmente uno desea y que sea para el bienestar de uno. Pero cuando no es en el tiempo del Eterno, eso que puede ser que sea bueno, eventualmente, por uno hacerlo en el tiempo de uno y en la forma que uno quiere, eventualmente se va a convertir en una maldición. Mire lo que le va a pasar a Saúl. Noten esto y presten atención porque aquí se empieza a desenvolver toda esta historia. Y dice, Saúl dijo, tráiganme la ofrenda quemada y el sacrificio de bienestar. Y presentó la ofrenda quemada. Imagínense cuando el mandamiento no era que alguien diferente a un levita, especialmente sacerdote, hiciera esta labor. Pero Saúl dijo, bueno, ¿pero qué tiene de malo? De todas formas, es para el Eterno. Quien lo haga no importa. Como se haga no importa. No importa el tiempo. La cuestión es que se haga. Y si yo soy rey, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Y si yo sé de que eso es para el bienestar del pueblo, ¿por qué no lo voy a hacer? Y si yo veo que es para el bienestar mío como rey, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿No le parece algo como que muy parecido hoy en día? Bueno, si yo soy rey, hijo de un rey, ¿por qué no? Y resulta que Saúl hizo lo que se le dio la gana, sin contar si eso realmente era lo que el Eterno quería, sin tener en cuenta el tiempo del Eterno. ¿Por qué?
porque se desesperó. Vio de que eso que él deseaba se le estaba supuestamente desvaneciendo. E hizo las cosas por sus propias fuerzas. ¿Era malo? No, pero lo hizo con sus propias fuerzas, sabiendo de que la respuesta era del Eterno. Tenía que esperar en el Eterno. Él creyó que eso era una bendición y resulta que eso iba a traer consecuencias. No era tal bendición como él se lo había suponido, o supuesto, perdón. Tristemente, muchas personas caen en ese error, sobre todo los que son de la parte de los que se dicen ser creyentes. Todo esto tiene que servirnos a nosotros de alguna forma. Y mire, este hombre se desesperó y creyó que dándole supuestamente una ayudita al Eterno, como él pensaba, iba a ser lo correcto. Y presentó esta ofrenda que a él no le correspondía, en la forma y en el tiempo que él no debió hacerlo. Y que dice, verso 10, apenas acabó de presentar la ofrenda quemada cuando llegó Samuel. Y noten algo bien interesante. Saúl salió a su encuentro para recibirlo. O sea, como si nada. Ay, profeta, si se imagina. Eso que usted me había dicho que esperara, pues ya yo lo hice. Ya. Eso que usted me dijo, no lo hagas todavía. Ya lo hice. No fue en el tiempo, pero lo hice. No fue en la forma que me aconsejó, pero lo hice. De todas formas, es para mi bienestar y para el bienestar del pueblo, para el bienestar de otras personas. Y lo hice. Bendito sea el Eterno. La bendición. Esa es la bendición. Y viene un engaño bastante grave, y usted lo va a ver, que en este caso, costaría eso que estamos diciendo. No solamente la destitución de él y de su familia, pero la destrucción de él y su familia. Y dice en el verso 11, pero Shmuel dijo, ¿qué has hecho? O sea, pocas palabras lo resumió, pero seguro le ha dicho, ¿por qué estás haciendo cosas que no era en su tiempo? Está bien el deseo que tenías, pero no era ni en la forma, ni era en el tiempo. Esa no es la bendición que el Eterno te quería dar. ¿Qué más dice? Saúl respondió, vi que la gente me estaba dejando y estaba dispersando y usted no había llegado al tiempo señalado y los filisteos se habían reunido en Micmas. Pensé, esta es la oportunidad. Yo estoy parafraseando. Saúl diría en sí, bueno, le dijo a Samuel, bueno, es algo bueno, me sirve a mí, es una buena oportunidad, ahora es el momento y me lanzo. Y él pensó que Saúl lo iba a premiar. Él pensó, perdón, que Samuel lo iba a premiar. Él pensó que Samuel lo iba a aplaudir. Pero como buen profeta, sin importar si era quién, sin importar
lo mucho que lo apreciara, porque Samuel apreciaba bastante a Saúl, lo amaba demasiado, mas aún así él no se cayó. Y eso es lo que debe ser un profeta, un hombre, una mujer del Eterno, no quedarse callado, aun cuando se ame a esa persona, porque es la responsabilidad de cada hombre y mujer del Eterno. Pensé, verso 12, que los filisteos bajarían contra mí en Gilgal. Mira la fe que le tendría Saúl al Eterno antes de que yo le rogara a Yahweh, de manera que me sentí obligado a presentar la ofrenda quemada. Me sentí obligado a no perder esta oportunidad. Samuel le respondió a Saúl. Lo amaba, pero mire cómo le respondió. Actuaste neciamente al no obedecer los mandamientos que Yahweh tu Elohim puso sobre ti. Y noten algo, al no obedecer los mandamientos que Yahweh tu Elohim puso sobre ti. Una persona que se hace pasar o se hace parte del pueblo tiene que tener eso en mente. Y en este caso, entonces vendría a ser el principio de la profecía que ya el Eterno le había empezado a dar al pueblo hebreo antes de entrar a la tierra. Y dice más adelante, de otro modo, Yahweh habría establecido tu dinastía sobre Israel para siempre. Mire, esa forma precipitada no te va a traer bendición, le está diciendo Shmuel a Saúl. Eso que hiciste precipitadamente no te va a traer bendición. Y vamos a ver algo bien interesante, porque Saúl se ciega creyendo que porque el Eterno le permite ganar la batalla en ese momento, el Eterno lo ha bendecido. Y por eso se ciega más. Y así pasa con mucha gente. El Eterno no quiere, pero lo hacen, pero en su misericordia, porque como vamos a ver, hay personas orando detrás y que el Eterno, por esa misma razón, en su misericordia permite a personas que en ese momento están pasando por eso, creen que es la bendición, cuando no. Mire, usted lo va a ver claramente ahorita, y eso fue lo que le costó no solamente a Saúl, pero a toda Israel a este declive. Y dice, pero ahora, verso 14, pero ahora tu dinastía no durará. Yahweh buscará un hombre de acuerdo a su corazón. Que recuerde que esté ahora de acuerdo al corazón de Yahweh, no al corazón de esa persona que él iba a escoger, sino de acuerdo al designio, al deseo del corazón de Yahweh, de lo que el Eterno deseaba que fuera esa persona, lo obediente a su palabra. Ya Yahweh no iba a escoger a alguien conforme al deseo de esa persona o del pueblo, sino a su propio gusto. Por ejemplo, cuando en muchas ocasiones familias van a comprar algo, ¿verdad? Digamos un carro. En muchas ocasiones el cabeza de hogar no compra un auto de acuerdo al deseo de él, sino de acuerdo al deseo de su familia. Pero en el caso del Eterno, ahora ya no iba a ser o no iba a permitir que fuera el deseo de la familia, sino ahora el deseo de él. ¿Cómo es que yo quiero a esa persona? Y dice, Yahweh lo nombrará gobernante sobre su pueblo
porque tú no permaneciste en lo que te ordenó Yahweh. Y dice más adelante, y aquí se pone bien interesante el asunto, porque dice en el 15, Samuel se levantó y subió de Gilgal y a Hagivá de Benjamín. Saúl contó las tropas que quedaban con él como 600 valientes. Ahora, tengamos pendiente todo este suceso, y como ya había dicho antes, aún así como Saúl, hay muchos individuos en la familia del Eterno que hacen las cosas como quieren y en su tiempo, y no como el Eterno quiere, en la forma que el Eterno lo desea y en el tiempo en que el Eterno lo demanda. Y que obviamente por la misericordia del Eterno y de los que están alrededor de esa persona que hacen esto, el Eterno permite a estos, como obviamente estamos leyendo así en estos momentos, como a Saúl, que avancen en su empresa y consigan el objetivo que desearon. Pero les recuerdo algo, el Eterno eventualmente le presentará el resultado final de su osadía. Y lo vamos a ver claramente que la osadía de Samuel le costó caro, como estamos leyendo aquí en este momento. Le costó caro. Vamos a ir al capítulo 14. Vamos a leer desde el verso 1. Dice de esta forma: un día, Jonatán, el hijo de Saúl, le dijo al asistente que le cargaba las armas: ven, vamos a pasar a la guarnición filistea del otro lado, pero no se lo dijo a su padre. Vamos a seguir leyendo y usted se va a dar cuenta que en todo este capítulo el Eterno le da la victoria a Saúl. Usted va a darse cuenta que el Eterno le da la victoria a Saúl. Y usted se podrá preguntar, ¿cómo es posible que le dé la victoria a Saúl si Saúl desobedeció? Bueno, si usted lee todo el capítulo, no lo voy a leer ahora porque es muy largo, usted se va a tomar la tarea de hacerlo y usted se va a dar cuenta que las razones por las cuales el Eterno le da la victoria es por la gente que tiene alrededor. Gente que está orando, gente que hace las cosas bien delante del Eterno, como por ejemplo su hijo Jonatán, que era un temeroso verdadero del Eterno, como algunos de los que hacían parte del ejército de Israel, que eran personas justas. Por lo cual, si usted lee todo el capítulo, usted se va a dar cuenta que Saúl tuvo la victoria no por él mismo, no por la osadía que él hizo, sino más bien por la misericordia que el Eterno tiene del resto que están orando por estos. Y por eso es que muchos llegan a eso, pero tristemente va a haber un resultado adverso. Usted se puede leer todo el capítulo, todo, desde el principio, desde el verso 1 hasta el verso 31 que habla acerca de esa victoria, y usted se va a dar cuenta que el Eterno le permite a Saúl ganar la victoria es por esa misma cosa. Porque tenía gente alrededor que eran justas, que estaban luchando por conseguir también esta victoria. En pocas palabras, que oraban para que esto pasara. Mire, ahorita vamos a leer algo bien interesante que tiene que ver con esta ceguera al ver que Saúl que había ganado la victoria. A él ganar la victoria sin tener en cuenta que eso se debió no por él mismo, sino por lo que estaban alrededor de él.
Él creyó que era por lo que él había hecho, que el Eterno lo estaba bendiciendo, que esa era la bendición del Eterno, cuando él era el que había empujado a eso, mas no era la bendición del Eterno. Porque la bendición del Eterno se da sin que él estuviera haciendo más de la cuenta. Y mire lo que dice en el verso 32. Después de que ellos ganaron la victoria, pasa esto que vamos a leer. Las tropas se abalanzaron sobre el botín, el botín de los filisteos, obviamente. Tomaron las ovejas, y esto si usted lee anteriormente se va a dar cuenta que Saúl le mandó a ellos que no comieran nada, supuestamente en honor al Eterno, hicieron un juramento. Dice, tomaron las ovejas, las vacas y los becerros y los inmolaron, o sea, los mataron, los sacrificaron en el suelo. Y las tropas comieron con la sangre. ¿Por qué? Por el hambre que ellos tenían. Obviamente no esperaron hasta quitar toda la sangre, como dice el mandamiento, cocinarla o asarla, sino con el mismo desesperación, ellos empezaron a comerse estos animales que eran permitidos, pero con la sangre que no era permitida. Ahora mire esto. Cuando se le informó a Saúl que las tropas estaban desobedeciendo, o sea, pecando contra Yahweh, comiendo con la sangre, dijo, ustedes han actuado infielmente. Ruédenme acá una piedra grande hoy. O sea, Saúl dijo, no, ustedes están mal, yo estoy bien. ¿Cómo están haciendo eso en contra del Eterno? No parecen hijos del Eterno. Yo soy el santo aquí, yo no he hecho nada. Yo sí soy el santo. Y me acuerda, aunque no es el tema, pero me acuerda un dicho ahora que el mismo Mesías dice con relación a la ceguera espiritual de cada individuo. Él dice, saca primero la viga de tu ojo. De hecho, este pasaje muy interesante se encuentra en lo que es los libros nazarenos o de los primeros discípulos o estudiantes de Yeshua, de Gilel o Lucas, capítulo 6, desde el verso 41. Y él dice de esta forma, nuestro maestro, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? En el verso 42 dice, ¿o cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Esto le aplicaba bien, muy bien a Saúl, porque los estaba acusando cuando él realmente está peor. Entonces es ahí donde uno, por ejemplo, yo como persona que tengo que aconsejar y que también me cae a mí, el hecho de uno lanzar un juicio no es equivocado. Lo equivocado es cuando uno lanza un juicio a una persona cuando uno está haciendo eso. Mejor me quedo callado y le pido al Padre que cambie eso en mí para yo poder hacer un buen juicio. Porque es inverosímil, algo que no aplicaría y que me caería el doble si es que yo practicando eso acuso a la persona o a una persona de estar haciendo eso o por estar haciendo eso. La ceguera de Saúl era tan grande que no veía su propio pecado, no veía su propio error, no veía su propia desobediencia y quería estar buscando la desobediencia de otros para así librarse de la responsabilidad que él tenía delante de él.
Ahora mire lo que dice en el siguiente verso, 34. Y Saúl ordenó: dispérsense entre las tropas y díganles a cada uno: debe traerme su buey o su oveja e inmolada aquí, para entonces comer. No deben pecar contra Yahweh y comer con la sangre. Cada una de las tropas trajo consigo su propio buey esa noche y lo inmoló allí. Que dice: así Saúl levantó un altar a Yahweh. Ese fue el primer altar que erigió para Yahweh. Qué lindo, ¿no? Que este hombre, supuestamente creyendo que iba a agradar al Eterno, construyendo un altar, cuando no había reconocido en su corazón, por su orgullo, lo que había hecho. Y obviamente, para justificar su error, su pecado, por su propio orgullo, empezó a buscar, al ver la primera oportunidad, el pecado o ver el pecado de otros. Y el hombre seguiría cayendo como cuando usted tira una bolita de nieve en una montaña que está llena de nieve. Al final, esa bolita se volverá imparable y gigantesca. Mas aún así, por Samuel, básicamente, el Eterno le da otra oportunidad más a Saúl, para que se reivindique. Pero vamos a leer que tristemente, por el mismo orgullo, ese orgullo que Saúl, rey, no se desprendía, no vio esa oportunidad. Y vamos a leer en Primera de Samuel, capítulo 15, esta oportunidad y cómo este Saúl desaprovecharía esta oportunidad. Vamos a ir desde el verso 1. Mire lo que dice. Samuel le dijo a Saúl: yo soy el que envió Yahweh para ungirte rey sobre su pueblo Israel. Por lo tanto, escucha el mandato de Yahweh. Así dice Yahweh de los ejércitos: estoy exigiendo el castigo por lo que le hizo Amalek a Israel, por el asalto que les hizo en el camino cuando subían a Misraim, o sea, a Egipto. Ahora ve, ataca a Amalek, proscribe todo lo que le pertenece. No perdones a ninguno, sino mata por igual a hombres y mujeres, infantes y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y asnos. Mira el mandato que el Eterno le da a Saúl. Fue claro y directo. La mejor forma para reivindicarse. Tristemente, mire lo que pasó. Vamos a leer ahora desde el verso 7 en adelante. Saúl, obviamente, atacó a Amalek, pero mire lo que dice. Saúl destruyó a Amalek desde Havilá por todo el camino hasta Shur. O sea, realmente, aparentemente estaba cumpliendo lo que el Eterno le había mandado, pero mire lo que dice. Que queda cerca de Misraim, o sea, Egipto, y capturó vivo a Agag, el rey de Amalek, proscribió a todo el pueblo, pasándolo a espada. Pero Saúl y las tropas perdonaron a Agag, y lo mejor de las ovejas, los bueyes, los cebados, los corderos y todo lo demás que era de valor. No quisieron proscribirlos, proscribieron solamente lo que era feo y sin valor. Entonces vino la palabra de Yahweh a Samuel. Lamento haber hecho a Saúl rey, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mi mandato. Samuel se angustió y le rogó a Yahweh
toda la noche. ¿Por qué? Porque él amaba a Saúl. Y obviamente amaba también al pueblo de Israel y no quería que el Eterno, pues por eso lo castigara, lo destruyera enseguida. Temprano por la mañana, Samuel fue a encontrarse con Saúl. Le dijeron a Saúl fue al Carmelo, donde se erigió un monumento. Luego salió y bajó a Gilgal. Cuando Samuel llegó donde Saúl le dijo, bendito eres Yahweh, he cumplido el mandato de Yahweh. Imagínense, he cumplido el mandato de Yahweh. ¿Hasta dónde puede estar la ceguera de un hombre que por su orgullo no obedece al Eterno claramente, indiscutiblemente, pero se engaña a sí mismo diciendo, he cumplido el mandamiento de Yahweh? Estoy obedeciendo a Dios. Yo estoy bien con Dios. Yo ando en obediencia. Eso es lo que como estaba diciendo, es el decline inminente de Saúl, que llevaría después toda la comunidad, toda la congregación, toda la nación a pique. Desde ahí en adelante. Hasta que obviamente el Eterno pusiera al que él iba a poner conforme a su corazón. ¿Qué más dice? Samuel demandó. Entonces, ¿qué es ese balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? O sea, Samuel le dijo, pero tú quieres engañar ¿a quién? Te estás engañando tú solito. Algo muy parecido como pasa hoy en día, tristemente. Dice, Saúl respondió, los trajeron de los amalequitas porque las tropas perdonaron lo más selecto de las ovejas, los bueyes, para sacrificarle a Yahweh tu Elohim, y proscribimos el resto. O sea, bueno, no fue realmente lo que el Eterno mandó, pero le va a servir. Esto también va a ser bueno. Esto va a ser para gloria del Eterno, para traerle honra al Eterno. Bendito sea el Eterno. Verso 16. Samuel le dijo a Saúl, un momento, déjame decirte lo que me dijo Yahweh anoche. Él dijo, habla. Samuel dijo, presta atención. Puede que tú te encuentres pequeño, pero eres el jefe de las tribus de Israel. Yahweh te ungió sobre Israel y Yahweh te envió en una misión diciendo, ve y proscribe a los pecaminosos amalequitas, hazles la guerra hasta que los hayas exterminado. ¿Por qué desobedeciste a Yahweh y te abalanzaste sobre el botín en desafío a la voluntad de Yahweh? O sea, ¿por qué volviste a hacer lo que se te dio la gana? Y no esperaste en el tiempo del Eterno y cumpliste sus designios al pie de la letra. Saúl le dijo a Samuel, pero yo obedecí a Yahweh. Imagínese, ¿hasta dónde puede estar la ceguera de una persona? ¿Hasta dónde puede estar la ceguera de un individuo? ¿Hasta dónde puede llevar una persona el orgullo, el no ver la desobediencia? Y este hombre decía, yo obedecí a Yahweh. Yo realicé la misión a la que me envió Yahweh. Capturé al rey Agag de Amalek y proscribí a Amalek. Y las tropas tomaron de despojos algunas ovejas y bueyes, lo mejor de lo que se había proscrito, para sacrificarle a Yahweh tu Elohim en Gilgal. Ahora mire esto. Pero Samuel dijo, ¿se deleita Yahweh en ofrendas quemadas? ¿Acaso Yahweh se deleita en que diga, bendito sea el Eterno? ¿En que me traigan a mí ofrendas y sacrificios? Tanto como en la obediencia al mandato de Yahweh. Ciertamente, la obediencia
es mejor que el sacrificio, la docilidad que la grasa de los carneros. Mire lo que dice eventualmente. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación. Mire hasta dónde el Eterno equivala el pecado de rebeldía como la misma adivinación, como la maldad de los terafín. Por cuanto tú has rechazado el mandato de Yahweh, él te ha rechazado como rey. Mire, la rebelión, aquel que hace lo que se le da la gana, creyendo que está agradando al Eterno, el Eterno dice, eso es como el pecado de adivinación. Eventualmente, ¿qué más dice? Saúl dijo a Samuel, hice mal al transgredir el mandato de Yahweh y tus instrucciones, pero tenía temor de las tropas y cedí a ellas. Cedí a la situación. Por favor, perdona mi ofensa. Y que dice, vuelve conmigo y me postraré ante Yahweh. Pero él no lo hacía de corazón, sino que lo hacía era para que la gente lo siguiera viendo como ese rey apoyado por el Eterno. Pero Samuel le dijo a Saúl, no regresaré contigo porque tú has rechazado el mandamiento de Yahweh y Yahweh te ha rechazado como rey sobre Israel. Cuando Samuel se volteó para irse, Saúl le agarró el borde de su manto y se desgarró. Samuel le dijo, Yahweh ha desgarrado hoy de ti el reinado sobre Israel y se lo ha dado a otro que es más digno que tú. Además, la gloria de Israel no engaña ni cambia su parecer, porque él no es humano para cambiar de parecer. Mas dice, pero Saúl suplicó, hice mal, por favor, honrame en presencia de los ancianos de mi pueblo y en la presencia de Israel, y regresa conmigo hasta que me haya postrado ante Yahweh tu Elohim. O sea, hazlo solamente para que yo parezca que yo soy un temeroso de Yahweh. O sea, el aparentar, que es lo más común de muchas de estas personas, aparentar. Pero mire cómo Saúl fue cayendo hasta el fondo. Cayendo hasta el fondo para su propia perdición. Y si nosotros seguimos, usted se va a encontrar que ahí mismo, en el libro o en el primer libro de Samuel, en el capítulo 31, desde el verso 1, vamos a leer el triste final de Saúl, como el Eterno le había dicho. Y esto lo estoy repasando porque es importante que entendamos que lo que eventualmente le pasaría a esta familia sería por la cabeza de esa familia. En este caso, el rey que ellos habían puesto o que ellos habían puesto su confianza. Como lo vamos a seguir leyendo. Y que esto provocaría que esta familia se desviara del Eterno y se perdiera. Por lo cual, como dice el subtítulo, esta familia necesita ser rescatada o necesitaría ser rescatada. Pero mira el final, por la desobediencia. Y esto por la desobediencia, obviamente. Verso 1. Los filisteos atacaron a Israel y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos. Esto fue cuando, mucho tiempo después, inclusive mucho tiempo en el cual aparecería la historia de la persona que el Eterno escogería para reemplazar a Saúl. Dice, los filisteos atacaron a Israel y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos y muchos cayeron en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron a Saúl y a sus hijos y los filisteos derribaron a Jehonatán,
a Abinadab, a Malquishua, hijos de Saúl. La batalla arreciaba alrededor de Saúl. Algunos de los arqueros le hirieron y quedó malamente herido por los arqueros. Saúl le dijo a su escudero: saca tu espada y atraviésame para que no me atraviesen los incircuncisos y se burlen de mí. Pero su escudero, por su gran respeto, se negó. Entonces Saúl agarró la espada y se lanzó sobre él. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, él también se lanzó sobre su espada y murió. Así murieron juntos ese día Saúl y sus 3 hijos y su escudero, así como todos sus hombres. Mire el final triste. Y dice, y cuando los hombres de Israel al otro lado de Jardín vieron que los hombres de Israel habían huido y que Saúl y sus hijos estaban muertos, abandonaron los pueblos y huyeron. Los filisteos entonces vinieron y los ocuparon. Al día siguiente vinieron los filisteos a despojar a los caídos y hallaron a Saúl y a sus 3 hijos que yacían sobre el monte Gilboa. Le cortaron la cabeza y le quitaron la armadura y las enviaron por la tierra de los filisteos para difundir las noticias en los templos de sus ídolos entre el pueblo. Pusieron su armadura en el templo de Astarte, como se conoce también, de ahí proviene el nombre Esther, y empalaron su cadáver en las murallas de Bet-Shan. Cuando los habitantes de Yabesh Gilad se enteraron de esto, de lo que los filisteos le habían hecho a Saúl, todos los hombres valientes salieron y marcharon toda la noche y quitaron los cuerpos de Saúl y de sus 3 hijos de la muralla de Bet-Shan y fueron a Yabesh y los quemaron ahí. Luego tomaron los huesos y los enterraron bajo el tamarisco de Yabesh y ayunaron por 7 días. Tristemente así quedó Saúl y su familia. Eventualmente, como vamos a seguir estudiando en la siguiente parte, el Eterno escogería a otro o a otra persona o a otro hombre conforme a su propio corazón. Hasta aquí esta parte.